Doctor, muy buenas noches. En esta oportunidad tengo la oportunidad de hablar con un compañero de la facultad sobre el tema del trabajo forzoso en tiempos del COVID. Bueno, primeramente me gustaría saber qué concepto u opinión tiene sobre el trabajo forzoso en tiempos del COVID. Bueno, ante todo, muchas gracias. Y hablar del trabajo forzoso en realidad es hablar de una transgresión al derecho a la libertad de trabajo. Digo esto porque esto ha sido tratado incluso no solo por la Constitución en el artículo sobre la libertad de trabajo, sino por la Organización Internacional del Trabajo al emitir el convenio número 29, indicando taxativamente que está prohibida cualquier tipo de trabajo forzoso, sea en cualquier modalidad o ejercida por cualquier tipo de persona. Pero en sí, el trabajo forzoso viene a ser un trabajo no deseado por parte del trabajador, un trabajo involuntario, sin su capacidad, sin la voluntad de de decidir no en qué lugar trabaja. Bueno, comparto tu opinión, pero también se podría decir que el trabajo forzoso se podría decir que es una explotación al trabajador. Esto se da cuando según el contrato establecido, no cumple, ¿no? El trabajador, bueno, en este caso el empleador, que sería el gerente o el dueño de la empresa, no cumple con el contrato que se ha podido realizar, que el contrato que hubo no se cumplió. ¿Por qué? Porque el trabajador está horas extras, el cual no va a ser remunerado. Considero que el trabajo forzoso es donde el empleador obliga al trabajador a que trabaje horas extras en su labor, ¿no? Y que cada fin de mes no sea remunerado. Se podría decir que este es un trabajo forzoso. Y ahora aparte también en este tiempo de la pandemia están aprovechando, ya que las microempresas, pequeñas empresas han sido declaradas en quiebra y hubo bastante despido de los empleos, y ahora la gran parte de la población o de los trabajadores están en una circunstancia crítica económicamente, el cual ahora están en unos trabajos, en unos trabajos pequeños, donde no se les está considerando el derecho, ¿no? Yo creo que el trabajador tiene el derecho que la ley les ampara, como la ley 728, la Ley General de Trabajadores, en el cual se le establece sus derechos, el cual el empleador no está cumpliendo. Y también, por otro lado, considero que se está aprovechando, y en este tiempo de pandemia, cuando la población necesita más apoyo, es donde está lleno de vulnerabilidad y no se le está respetando sus derechos. Bueno, en sí tienes mucha razón. Ahora en estos tiempos de COVID, como tú mismo lo dices, eh, puede que exista quizá un aprovechamiento por parte del empleador hacia sus trabajadores. Pero déjame recordarte que en sí lo que es un trabajo forzoso eh, necesariamente para que se configure el trabajo forzoso debe de haber un motivo o una amenaza, pero que sea real. No basta con decir a una persona de que ya, si no haces tal cosa, te voy a despedir. No basta un simple engaño inocuo, sino una verdadera amenaza que conste de que efectivamente se le va a despedir, y entonces ahí es donde efectivamente su voluntad ya no va a estar acorde a lo que él ha querido. O sea, ya no va a tener la libertad de trabajo que al inicio él deseaba. Y digo esto porque esta figura del trabajo forzoso está reconocida incluso en el Código Penal, en el artículo 168-B del Código Penal. Entonces, ahí, al ser un delito, entonces
no bastaría con que sea una simple broma por parte del empleador de que ya si no vienes a tal hora te voy a despedir, sino que tiene que ser una amenaza real. Y ahí el derecho laboral ha, ha creado bastantes normas que amparan y protegen al trabajador frente a todo esto. Y bueno, para finalizar, mi recomendación para los trabajadores que hoy en día buscan un trabajo anhelado y que se les respete sus derechos es desde el momento en que empieza la vulneración a sus derechos, y en este caso desde el momento en que empieza una amenaza, una coacción por parte del empleador, estos deben de dirigirse al Ministerio de Trabajo a hacer constatar dicha falta por parte del empleador, porque de ahí se empieza, de ahí empieza la esclavitud, de ahí empieza muchos más otros delitos, e incluso puede llegar a la trata de personas. Bueno, compañero, muchas gracias por esta conversación que es importante. Y bueno, gracias. Bueno, doctor, tuve la oportunidad de conocer a una persona que fue víctima del trabajo forzoso, el cual le voy a presentar. Amiga, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a tener un conversatorio con una amiga que ha sido víctima de un trabajo forzoso en este tiempo de COVID-19. Bueno, primeramente les voy a presentar a mi amiga y conocida que me ha contado una experiencia. Bueno, ante todo, buenas noches, mi nombre es Luz. Gracias por esta conversación que vamos a tener, ¿no? Entonces, como les digo, quisiera que esta conversación que circule por todas redes, que estemos escuchados. Mira, yo te voy a contar la experiencia que me pasó, como dices, ¿no? El trabajo forzoso. Me pasó a mí. Uno, porque yo antes, como les dije, no trabajaba, me dedicaba más que todo a mi estudio, todo eso. Entonces, con esta pandemia y todo esto, yo, como soy la hija mayor, me ponía a trabajar o para sostener mi familia, ¿no? Y ayudarlos. Voy a contar mi historia. Bueno, yo trabajé en esta pandemia, yo me puse a trabajar en un trabajo en una empresa pequeña, ¿no? Entonces, como los voy a contar, mi trabajo de mí era muy, así me explotaban a mí, totalmente me explotaban. Mi hora de entrar era a las 6 y yo salía a las 7:30. Ya, entonces yo trabajaba más de una hora o media hora. Y de eso a mí no me pagaban. O sea, tú no has sido remunerado prácticamente No, en tu trabajo. no. Has sido una persona víctima de la explotación del trabajo Sí, forzoso. sí. Y bueno, este trabajo que me estás contando ha sido hace poco, en este tiempo de pandemia. Sí, claro. Es por eso, ¿no? Entonces, en el almuerzo, por ejemplo, no me daban a la hora. El desayuno tampoco. Me daban a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y mi almuerzo de mí era a las 5 o 3 de la tarde. Y eso causa a nosotros, ¿no? Una enfermedad con el tiempo que nos va a pasar. Entonces, no es justo también, ¿no? En el pago, por ejemplo, como podemos decir, no te pagan puntual. Te hacen pasar un día, otro día, tras día, tras día. Entonces, yo lo sentí en carne y hueso. Yo sé que está pasando a muchas personas y no solo a mí. Entonces, y eso no sería justo, ¿no? Ahora como estamos viendo. Y ahora, amiga, como me estás diciendo que has sido una víctima del trabajo forzoso y me dices que no han cumplido con la hora de entrada. Salir o entrar, ¿no? Bueno, de entrada yo creo que sí cumplieron, pero a la hora de almuerzo no respetaron. Bueno, me imagino que hay un contrato donde dice que el desayuno va a ser a tal hora, el almuerzo, y eso no han cumplido. Y ahora en la empresa que trabajaban, ¿cuántos laboraban? Mucho, como podemos decir, ¿no? Era exageradamente. Doctor, muchas gracias. Eso sería todo respecto a mi trabajo. Bueno, el video respecto al trabajo forzoso en tiempos del COVID.